¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la maldad del ser humano? Piensa en ese lado de ti que no te gusta mostrar. Piensa, por ejemplo, y si no te ha pasado, imagínate que no puedes de la rabia con tu jefe. Él te está gritando y te está culpando a ti por algo que tú sabes muy bien que fue él quien dejó que pasara. ¿Tú qué haces en esta situación? Tú eres una buena persona, ¿verdad? Entonces no le vas a gritar. No, porque quieres que tu jefe siga pensando que eres una buena persona. Así que lo que haces en esta situación es te tragas la rabia y ahí acaba la situación. Así evitas ser una mala persona. Pero ¿qué pasa si te pones a pensar que reaccionar ante una injusticia y comunicar de manera asertiva lo que te molesta no es nada malo en realidad? Hola, yo soy Simone y en este canal nos dedicamos a descifrar la mente humana. Y hoy te voy a contar de dónde viene la maldad. Según la teoría de Carl Jung, si me acostumbro a reprimir, por ejemplo, la rabia, una emoción válida y necesaria que me muestra el peligro, puedo convertirme en una persona que complace a todos los demás, pero no a mí misma. Y va a llegar un punto en el que me acostumbro tanto a reprimir una y otra vez esta parte de mí que no me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo, porque estas son decisiones que tomo de manera inconsciente. Pero al ser inconsciente de esta parte de mí, no me voy a dar cuenta de cuando esa rabia se está infiltrando en mi personalidad consciente. Las demás personas sí lo pueden ver, pero yo no me doy cuenta de cuando me comporto de esa manera. Y va a llegar un punto en el que toda esa energía de la rabia que está en mi interior, porque las emociones son impulsos energéticos que comienzan en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, son el lenguaje del cuerpo que nos está comunicando qué es lo que pasa en la realidad para que yo pueda entenderlo desde mi razón. Esta rabia se va a convertir en rabia hacia mí misma, precisamente por no poder desahogar de manera saludable la rabia porque ni siquiera sé que está ahí. Pero si me doy la oportunidad de conocer ese lado de mí, conocer esa rabia, de dónde viene, por qué comenzó, puedo darme la oportunidad de transformar esa parte de mi personalidad que está reprimida, transformarla, por ejemplo, en la capacidad de establecer límites claros, en la capacidad de comunicarme de manera asertiva con las demás personas. Lo que quiero mostrarte en este video es de dónde vienen tus impulsos malvados y por qué no son tan malvados como piensas, a través de la psicología de Carl Gustav Jung. Así que también voy a hacer un resumen de su trabajo. Y lo que quiero es que entendamos juntos que todo es más fácil de lo que pensamos, si nos damos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y también quiero que entiendas cómo todas las personas que existimos reprimimos rasgos de nuestra personalidad porque consideramos malos, consideramos que no encajaban con esa imagen que le queremos proyectar a la sociedad, sin importar si son malos o no. Y este es el origen de todos los problemas que tienes con tu mamá, los problemas con tu pareja, con tus amigos, las cosas inconscientes que no sabes que te controlan. Pero no te preocupes, también te voy a dar al final una serie de pasos para que hagas trabajo de sombra, es decir, para que puedas ser capaz de sacar un rasgo de tu personalidad que está rechazado en tu inconsciente, traerlo de nuevo a tu personalidad consciente y así convertirte en una persona mucho más completa y mucho más tranquila. Como el mismo Jung escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Yo soy una persona igual a ti, estamos ambos viviendo esta vida, realidad, a veces no sabemos qué es lo que pasa, pero yo he encontrado que esto es lo que más me ha ayudado para entender un poco mejor qué es lo que está pasando. De hecho, muchos de los ejemplos que traigo a colación aquí son sacados de mi propia vida, de mis propios errores, de las veces que he caído, pero me he vuelto a levantar con ayuda de Jung. Si alguna vez te has preguntado ¿de dónde vienen estos pensamientos malvados que tengo? ¿Por qué la humanidad está tan manejada por la maldad, por las cosas negativas, las guerras? Parece que siempre hubiera maldad en todo lado. Entonces tienes que conocer el trabajo de Carl Jung, un hombre que viajó a lo más profundo del inconsciente para recuperar un secreto invaluable, un secreto que voy a compartir contigo. Carl Jung nace en el año 1875 y muere en el 1961, como para que tengamos un poco de contexto de cuándo hizo este trabajo. Cuando Jung era niño, era muy curioso, un niño genio podría decirse. Se la pasaba analizando minuciosamente su propio comportamiento, el de su mamá, el de su papá, el de todas las personas que lo rodeaban. Y con el tiempo se fue convirtiendo en un joven apasionado por la filosofía, con una mente bastante abierta para su época. Y me atrevo a decir que para nuestra época también. Este joven era solitario, introvertido. De hecho fue Jung quien acuñó los términos introvertido y extrovertido que estoy segura los habrás escuchado. Este joven solitario se convierte en un célebre doctor psiquiatra y psicólogo, padre de la psicología analítica, experto en el inconsciente. De hecho, como dato importante para entender su trabajo, Jung colaboró con Sigmund Freud, el reconocido padre del psicoanálisis, pero concluyó que Freud estaba muy equivocado en muchas cosas. Yo también lo creo. I couldn't agree with quite a number of his ideas. Chiefly, his purely personal approach and his disregard of the historical conditions of man. You see, we depend largely upon our history. We are not of today or of yesterday.
we are of an immense age. Para Jung, los seres humanos dependemos en gran medida de nuestra historia. Freud lo que hace es terminar su relación y ya no siguen colaborando juntos. Carl Jung comienza a percibir algo vasto, misterioso, con un potencial infinito, y lo denomina el inconsciente colectivo. La idea de Freud era un inconsciente personal, puramente personal, que se componía de cosas que vivió el individuo. Pero Jung nos propone que compartimos un colectivo con el inconsciente, no al revés, que compartimos un inconsciente con el colectivo. Para entender esta forma de pensar es necesario primero dividir nuestra mente en tres: la conciencia, la inconsciencia y el inconsciente colectivo. La punta del iceberg sería tu conciencia. ¿De qué se compone tu conciencia? De todo lo que crees que eres, tu identidad, y de todo lo que crees de la realidad, tu cosmovisión. Más abajo del agua, donde no podemos ver ese iceberg gigante, esto sería el inconsciente personal. ¿De qué se compone el inconsciente personal? De rasgos de mi personalidad que he reprimido, de memorias traumáticas que no quiero recordar, de compulsiones, de deseos reprimidos, entre un montón de cosas más. Y el mar sería el inconsciente colectivo, el mar que contiene mi iceberg, mi mente, y los otros icebergs de las demás personas, que serían las mentes de todas las otras personas. Recuerda, compartimos el inconsciente colectivo con todos los seres humanos que alguna vez han existido y todos los que vendrán en el futuro. ¿De qué se compone el inconsciente colectivo? De elementos, planos de la experiencia humana, que son los mismos para todos los seres humanos, como convicciones colectivas, problemas colectivos. Por ejemplo, la idea de la vida, la muerte, la madre naturaleza, el hombre sabio, el héroe, la guerra, la paz. Si te das cuenta, lo más probable es que a cada uno de estos conceptos que te dije les dieras una imagen mental cuando los escuchaste. Estos son los arquetipos y esto es lo que compone el inconsciente colectivo. Por ejemplo, si tomamos una persona de la Edad Media y le mencionamos la idea de la muerte, lo más probable es que esta persona tenga en su cabeza una imagen muy similar a la que tú tuviste el día de hoy cuando te mencioné la muerte. Estos serían los arquetipos, símbolos que habitan el inconsciente colectivo que hemos creado juntos todos los seres humanos que alguna vez hemos existido. El inconsciente colectivo me influencia a mí, te influencia a ti y claramente influencia a todo el resto de seres humanos de maneras que posiblemente nunca lleguemos a comprender, pero podemos intentarlo. A diferencia de mi inconsciente personal, que en algún momento estuvo en mi conciencia porque yo viví estas cosas y decidí relegarlas al olvido, el inconsciente colectivo nunca ha estado en mi conciencia y debe su existencia puramente a la herencia. Así como heredo rasgos físicos de mi papá y de mi mamá o enfermedades físicas o mentales solo porque mis ancestros las padecieron, así llega a mí cuando nazco el inconsciente colectivo. Es decir, que al llegar a este mundo, esta teoría nos dice que venimos con una cantidad de material psíquico que contiene los ideales que la humanidad ha venido construyendo desde tiempos inmemoriales. El inconsciente colectivo se compone de patrones mentales e instintos heredados. Por ejemplo, si piensas en misoginia interiorizada o si has escuchado racismo interiorizado, esta teoría nos dice que estas cosas no solamente las aprendimos cuando empezamos a crecer, a desarrollar nuestra cosmovisión y nuestra identidad, sino también que ya llegaron a nosotras las personas, cuando llegamos a este mundo solamente porque nuestros ancestros pensaban de esta manera. Esta sería una gran explicación, muy acertada, de por qué es tan difícil para ciertas personas cambiar de parecer. Esto puede ser un poco difícil de comprender. Esto es culpa del ego, pero ya vamos a hablar del ego. Para Jung hay personas que son bastante conscientes de sí mismas, de lo que sienten, lo que piensan, por ende de cómo se comportan. Pero para él incluso estas personas no pueden ver qué hay en su inconsciente, a no ser de que sea en sueños. En los sueños nuestro inconsciente nos controla, por eso nuestros sueños son tan locos y tan raros. Él nos dice que estas personas tan conscientes no se dan cuenta, por ejemplo, que viviendo su día a día hay un mito desarrollándose en la parte de atrás de su cabeza, en su inconsciente. Un mito que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y que sale a la luz muchas veces, en movimientos políticos, en movimientos espirituales, en todos los cambios en la mentalidad del ser humano que hemos venido atravesando como humanidad juntos. Por ejemplo, en momentos previos a las revoluciones hay evidencias escritas de las personas escribiendo sus sueños, de cómo soñaban que la sociedad iba a cambiar, de cómo soñaban que venía el cambio. Es el inconsciente colectivo la razón por la cual estos cambios pudieron haber sido previstos mucho antes de que sucedieran estas transformaciones tan grandes, estas revoluciones. Los arquetipos que componen el inconsciente colectivo los podemos encontrar en nuestros mitos, leyendas, en las fábulas, incluso en las historias religiosas. Es bueno para entender los arquetipos verlos como esqueletos de una idea. El esqueleto permanece igual a través de los tiempos, a través de las culturas,
pero cada era de la humanidad y cada cultura se encarga de ponerle un cuerpo distinto a ese esqueleto, de revestirlo de distintas ropas. En esencia, el esqueleto sigue siendo el mismo. Por ejemplo, el arquetipo del viejo hombre sabio, donde lo podemos encontrar en nuestra cultura, en Buda, en Jesús, si nos vamos a las películas o a los libros, Gandalf en El Señor de los Anillos, Dumbledore en Harry Potter. Otro arquetipo, el arquetipo de la doncella en peligro. Podemos pensar los cuentos de los hermanos Grimm, Cenicienta no, La Bella Durmiente, Blancanieves, pero Cenicienta también, las princesas de Disney, muchas de ellas son este arquetipo de la doncella o la damisela en peligro, quien a su vez es rescatada por otro arquetipo, el príncipe o el héroe. El viaje del héroe es un viaje arquetípico en sí, es el viaje de esta persona masculina que está atravesando por muchos obstáculos para llegar a esta parte femenina, despertarla y que juntos puedan hacer su vida y crecer y todas esas cosas que hacen en las películas. Otros ejemplos de arquetipos que podemos encontrar fácilmente en nuestra cultura: la bruja, el loco, el enamorado, el artista. Pero Jung nos dice que los arquetipos pueden ser totalmente ajenos a los roles de los seres humanos en la sociedad. Pueden ser simplemente ideas que compartimos, como la idea del universo, de la luz, de la oscuridad, la serpiente, el ángel. Jung nos dice que pueden haber infinidad de arquetipos. Y también nos dice que cada arquetipo tiene un lado positivo y uno negativo. Y aquí entra el problema, aquí empieza el problema. Por ejemplo, el héroe. El héroe puede tener valentía, pero también vulnerabilidad. Éxito, pero también derrota. Todo depende de cómo la persona decide encarnar estas cualidades. Esto quiere decir que las cualidades pueden mostrarse de maneras retorcidas o perjudiciales. ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta cuando está tomando esta decisión de manifestar estas cualidades. Esto es todo el proceso del que vamos a hablar. Por ejemplo, la fuerza del héroe puede manifestarse como arrogancia, y eso lo vemos mucho en las personas que nos rodean. El problema con que los arquetipos tengan un lado positivo y otro negativo es que, según Jung, son los arquetipos los que controlan nuestra manera de pensar, de sentir y de comportarnos como seres humanos, y todo sucede sin que seamos capaces de comprender cómo sucede. Si como individuo tú reprimes tantas cosas, y sabes que es así, la cantidad de cosas que ha reprimido la humanidad. Por ejemplo, para nadie es un secreto que la humanidad ha reprimido el principio femenino por irse hacia el principio masculino. Para nadie es un secreto, solo que muchos no quieren aceptarlo. ¿Qué contiene el principio masculino? Una cantidad de cualidades que nos han llevado a donde estamos como sociedad. Por ejemplo, el intelecto, la razón, la estructura, la disciplina, el manipular a la madre naturaleza, por ejemplo. ¿Qué contiene entonces el principio femenino? La suavidad, la compasión, las ganas de conectarnos con la madre naturaleza, el conocer el misterio del inconsciente precisamente. ¿A qué hemos llegado como sociedad al reprimir este principio femenino? A la destrucción de la naturaleza. No sé para ti, pero para mí eso es algo malo. El arquetipo que más intrigó a Jung fue uno que nos puede acercar mucho más a esa respuesta de la pregunta de dónde viene la maldad del ser humano. Él lo denominó la sombra. Pero para entender la sombra, tenemos que entender a grandes rasgos cuál es el modelo psicológico junguiano de la psique. Imagina tu mente como un círculo grande. Ese sería el yo o el sí mismo. Piensa en tu ser superior si así quieres verlo. Este yo se compone de tu parte inconsciente y tu parte consciente. El centro de la parte consciente es el ego y el centro de la parte inconsciente es la sombra, pero ambas son parte de un mismo espectro. Son dos polaridades que convergen en un punto neutro. Ahora, en esta parte inconsciente también hay otras dos partes de tu mente. Está el ánima y el ánimus. El ánima sería la parte femenina no desarrollada en cualquier persona masculina y el ánimus, la parte masculina no desarrollada en cualquier persona femenina. Ojo que no estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de energías masculina y femenina, como el ejemplo que les acabo de dar. La parte más pequeña de tu mente se llama la persona. Está en tu parte consciente. Es una porción de tu ego. Es lo que tú le muestras a la sociedad, tu máscara social. Si te das cuenta, tú no te comportas de la misma manera con tu mamá a como te comportas con tus amigos. Esto no es ser hipócrita. Esto es una decisión consciente que tomo para navegar distintas situaciones de mi vida con distintas personas de la manera que yo considero la más apropiada. Ahora que entendemos que todo tu ser se llama el yo y se compone de ego, sombra, ánima, ánimus y persona, podemos entrar a hablar de lo que nos interesa, la sombra. Si el ego es todo lo que creo que soy, la sombra es todo lo que creo que no soy. Cada vez que yo me identifico con algo y que mi ego dice yo soy así, relega a la sombra el opuesto de esa identificación. Y este opuesto no se va de mi ser.
permanece en mi inconsciente y desde allí crea sus propias agendas, sus propios objetivos y tiene maneras de cómo alcanzar esos objetivos. Pero como yo soy totalmente inconsciente hacia ese lado de mí, no voy a ver cuando estas partes se infiltran en mi personalidad consciente. Eso es porque hay cosas en mi interior que tienen sus propias necesidades y yo no las estoy reconociendo. La idea es ver la sombra como un lugar en tu inconsciente, un lugar donde no llega la luz de la conciencia. Estas cosas siempre están manifestando que te pueden ayudar y tú no las escuchas. La mente siempre va a tender a reintegrarse. Es necesario que remuevas esas barreras de tu ego para que te des cuenta que verdaderamente sí puedes ser una persona diferente y que cambiar no es tan difícil como pensamos. Al ser la sombra un arquetipo, tiene un lado positivo y uno negativo. Jung nos dice que la sombra es, por un lado, una debilidad lamentable, pero por el otro, es un instinto sano y un requisito previo para una conciencia superior. Esto es lo que explica muy bien una de las frases más célebres de Jung. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Un ejemplo para que se entienda mejor. Ángela. Digamos que Ángela siempre fue una niña bastante sensible, muy conectada con sus emociones, pero su papá y su mamá comenzaron a reprimir esas emociones porque las ignoraban y por el contrario resaltaban a su hermano mayor porque siempre fue un niño muy bueno para no ser tan sensible. Entonces Ángela creció con estas frases de no llores tanto, mira cómo es tu hermano, él sí se porta bien, ¿por qué eres tan sensible? Claro, así son las niñas, deja de ser así, eso es de personas débiles. Obviamente, Ángela va a pensar que ser buena persona es igual a ser insensible, porque ella desde muy pequeña comienza a reprimir esa parte de su personalidad tan importante en todos los seres humanos que es la sensibilidad, porque ella piensa que eso es ser una buena persona. Ella crece como una persona bastante estoica, pragmática, con un aparente dominio emocional. Esto le ha ayudado a crear su empresa, a tomar decisiones a través de la lógica, de la razón. Esto le ha ayudado mucho. Pero ella se está identificando demasiado con esto y está relegando más y más a su sombra su sensibilidad. Ella no se va a dar cuenta que está juzgando a las personas que son sensibles. En su mente tiene una jerarquía invisible que ella misma ha creado que dice ser insensible bueno, ser sensible malo. Entonces cada vez que encuentre una persona sensible va a decir que es débil, que es menos que ella, va a pensar que es dramática, entre otras cosas. Esto le va a impedir conectarse con sus emociones, por ende tener relaciones significativas. Le va a ser muy difícil encontrar una pareja o sostener relaciones de amistad. Y ella siempre va a pensar, pobrecita de mí, no sé qué está pasando, qué fue lo que hice, si yo soy tan buena persona. Lo que pasa es que como Ángela reprimió hace tantos años su parte emocional, ahora está casi totalmente desconectada de sus emociones. Y no puede sacar, no puede desahogar eso que la queja porque ni siquiera ella sabe qué es lo que la queja. El problema es que, como en el caso de Ángela, todas las personas que existimos reprimimos partes de nuestra personalidad porque consideramos que son malas, porque consideramos que no encajan con la imagen que le queremos proyectar a la sociedad, porque en algún momento esa misma sociedad nos dijo que estas cosas no eran aceptables. Rasgos buenos de tu personalidad como tu autocuidado, el amor propio o el pensar en los demás pueden quedar relegados a la sombra y pueden hacerte ser una fracción de ti mismo y que no veas la totalidad de tu ser. Jung nos dice que para ser conscientes de la sombra es necesario ver todos los rasgos de nuestra personalidad, incluso los que consideramos más oscuros o malos, como presentes y reales. Y esto se va a topar con una resistencia considerable por parte del ego, porque piensa que ese ego, que es la parte de ti que te has esmerado tantos años en construir, tantos años has pensado que eres así, el ego va a intentar que estos rasgos que están reprimidos continúen en tu sombra, porque esto perjudica su estructura. Pero ponte a pensar en esto. El ego no es verdaderamente algo que pueda ser dañado. Es simplemente un conjunto de pensamientos que componen tu identidad, que son muy reales, sí, pero en cualquier momento puedes cambiar de parecer, puedes pensar, puedes entender, puedes creer que eres una persona distinta, puedes comenzar a traer de nuevo esta parte de tu personalidad como la sensibilidad de Ángela que estaba en tu inconsciente. Lo puedes hacer, solo que es difícil porque el ego va a mandarte 1001 razones por las cuales estás equivocado y eres así como siempre has sido. Y normalmente le hacemos caso. Ahora puedes estar pensando, ¿para qué voy a querer yo ser consciente de algo que hace muchos años dejé atrás? ¿De qué me puede servir?
O sea que Ángela tiene que pensar y aceptar que es una persona sensible. Si Ángela quiere crecer como persona, sí. Si quiere ser mucho más tranquila y dejar de juzgar tanto a todas las personas que la rodean, sí. Si quiere evolucionar a través de la honestidad, claro que sí. Si no, es decisión de ella. Claramente ella puede seguir negando, repudiando, reprimiendo esas partes de su personalidad, dejando que la controlen y posiblemente esperando a que exploten de alguna manera que la pueden perjudicar mucho a ella y a las personas que la rodean. La clave está en dejar de ver los rasgos de su personalidad como buenos o malos y comenzar a verlos como neutros. Es decir, Ángela debe pensar no en sensible e insensible, sino en qué cosas buenas le puede traer conectarse con sus emociones, pero también manejar esas emociones en los momentos en que necesite controlarlas. La verdadera advertencia que le hace Carl Jung a las personas que evitan hacerle frente a su sombra tiene que ver con el poder casi creador de la sombra, el poder divino de la creación que tiene la sombra. Es decir, cuando el individuo no se hace consciente de su mundo interno inconsciente, el mundo externo se ve obligado a actuar estos conflictos internos y tú no te vas a dar cuenta de por qué esto está pasando. Y esta es la raíz de todos los problemas que tú piensas que no te mereces, que no sabes por qué te pasan. Es porque no te conoces. Esto es a lo que llegamos verdaderamente a este mundo, creo yo, a experimentar la vida y a entender qué carajos es lo que está pasando y a entender mi mundo interno y a entender, por ende, a las demás personas. Aquí entra otro concepto que desarrolló Jung, al cual denominó la sincronicidad. Imagina que estás pensando mucho en una persona con la que no hablas hace mucho tiempo. Puede que esta persona haya salido de tu vida hace muchos años y en ese momento esa persona te mandó un mensaje. Y tú quedas como que, ¿cómo así? ¿Por qué? Esto sería sincronicidad, el mundo externo reflejando mis conflictos internos. Puede que necesites hablar con esta persona para sanar una parte de ti que en este momento ya estás lista para sanar. Digamos que Carlos solamente recibía aprecio de sus hermanos mayores cuando les hacía favores. ¿Qué va a pasar con Carlos? Claramente va a pensar que todas las personas de su vida van a ser así, entonces empieza a hacerles favores a todas las personas de su vida. Se vuelve una persona complaciente y se olvida de complacerse a sí mismo. Por ende, va a crecer con una rabia sutil pero persistente hacia sí mismo por no conocerse y por no saber qué es lo que él quiere. Él va a crecer y él va a estar trabajando y en su empresa siempre se va a encontrar en situaciones en las que la gente toma su dinero, se aprovechan de su nobleza, toman el crédito por un trabajo que él solo hizo con mucho esfuerzo. Él siempre va a pensar también, pobrecito de mí, ¿qué es lo que está pasando? Yo siempre hago cosas buenas por los demás, pero nadie hace cosas buenas por mí. El problema es que él no sabe qué son las cosas buenas que la gente debería estar haciendo por él porque él no se conoce, por estar pensando siempre en los demás. Jung nos dice que esto es la sincronicidad, la vida externa reflejando tus conflictos internos para que tú intentes despertar. Tú mismo, desde tu inconsciente, te estás intentando despertar como eventos en tu vida. Sí. Si tan solo Carlos pudiera darse la vuelta y enfrentarse a sí mismo. El proceso de individuación es el siguiente descubrimiento de Jung. Es el proceso mediante el cual reviertes este proceso inconsciente que previamente hiciste. Te conviertes en una persona completa. Dejas de ser una máscara, una fracción del ego, una parte de ti y te conviertes en el ser completo que siempre has sido, con tus partes que considerabas malas y desagradables y las buenas juntas, con esa parte inconsciente y la consciente junta. Ahora, esto no quiere decir que como hace muchos años reprimiste la agresividad, entonces ahora vas a ser agresivo con todas las personas que intentan hacerte daño en la vida. No, sería ¿de dónde viene la agresión? ¿Por qué comencé a reprimirla? Y cómo transformarla me puede convertir en una persona asertiva, una persona que no tiene miedo a decir lo que piensa o a exigir respeto. Eso es bueno. Entonces, a través del proceso de individuación, dejas de proyectar tus conflictos internos en el exterior y en las demás personas. Por ende, dejas de vivir con miedo. Ganas confianza, claridad y fuerza. El proceso de individuación puede hacerse de manera consciente o inconsciente. Ya que te lo estoy diciendo, lo más probable, y te invito, es que lo hagas de manera consciente. Vas a ver los frutos de hacer este proceso muy rápido, créeme. La mayoría de seres humanos pasan por este proceso a lo largo de su vida de forma totalmente inconsciente. En algún momento cambian de parecer y se dan cuenta que funciona pensar diferente. Esto es el proceso de individuación. Pero qué mejor que ser conscientes de cómo nos estamos comportando, de cuándo estamos sacando estas partes de nuestra personalidad inconsciente, cuando las estamos viendo en nuestra conciencia. Nos vamos a dar cuenta que verdaderamente antes nos comportábamos de una manera muy inconsciente, le hacíamos daño a las otras personas y no sabíamos por qué. Ya voy, mi amor, ya te abro. Este proceso finalmente nos va a acercar a quienes somos verdaderamente. O, como ya te dije, es decisión de cada quien. Puedes seguir negando, repudiando, reprimiendo estos rasgos de tu personalidad, dejando que te controlen de manera inconsciente.
hasta que en un momento la vida misma te estrelle contra la realidad y tú no sepas qué está pasando. Esto pasa mucho y es mucho más doloroso, créeme, que hacer este proceso de manera consciente. El hecho es que podemos lograr ser conscientes de este proceso a través de una serie de pasos que Jung denominó trabajo de sombra, y te voy a contar qué puedes hacer. Primero, vas a encontrar qué personas juzgas. Puedes pensar en una persona con nombre y apellido. Vas a ver qué rasgos de esta personalidad son los que juzgas, porque piensa, si juzgo a una persona, si no me gusta cómo se comporta, lo más probable es que yo no me quiera comportar como esa persona. Esto es porque en algún momento de mi vida decidí reprimir esa parte de mí y ahora la veo en todas las personas. Por ejemplo, si alguna vez no quise ser como mi mamá, porque ella era muy estricta y yo pensé, no, jamás voy a ser como mi mamá. Estos son pensamientos inconscientes la mayor parte del tiempo. Pueden ser conscientes pero sutiles, pero en el inconsciente esto se vuelve una cosa terrible. Entonces voy a reprimir ese lado de mí. Me voy a volver todo lo opuesto, una persona relajada, pero puede que me vuelva relajada en exceso. ¿Y qué me puede traer de bueno? Ser estricta. Estructura en mi vida, me puede dar disciplina, me puede ayudar a encaminar mi vida, a saber cómo estructurar los proyectos que quiero hacer, etc. Una cantidad de cualidades buenas podemos encontrar en todos los aspectos de nuestra personalidad que considerábamos malos previamente. Por ejemplo, si no me gustan las personas arrogantes, no las puedo tolerar. Puede que esto signifique que yo no estoy explorando mi propio deseo de ser vista y valorada. Y lo que tengo que hacer es empezar a expresar mi confianza de una manera equilibrada. Y así voy a dejar de juzgar tanto a estas personas que considero arrogantes. Lo más probable es que eso pase. Otra manera para encontrar tu opuesto sería, primero, escribir cuáles son tus identificaciones más grandes. Segundo, escribir el opuesto. Y tercero, darme cuenta de cuándo me estoy comportando de esta manera. En este tercer paso lo que vas a hacer es practicar la honestidad brutal. Vas a darte cuenta de cuando algo del exterior te detona comportarte de estas maneras. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio o en la universidad, en muchos momentos yo estaba hablando mal de una persona porque la consideraba hipócrita. En ese momento yo no me daba cuenta que eso estaba pasando. Es ahora, repasando el pasado, que me doy cuenta que me comportaba así. Entonces yo estaba hablando con alguien más diciéndole, esta persona es terrible, es demasiado hipócrita, está hablando mal de ti, no la puedo soportar. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy siendo hipócrita también. Todos estos comportamientos te vas a dar cuenta cuando haces trabajo de sombra. Y por ende, obviamente, te vas a volver un ser mucho más completo y una persona más tranquila contigo, que es lo más importante. Estos son los pasos que te van a ayudar a comenzar a conocerte mucho más ese mundo interior. El proceso de individuación sería, en otras palabras, una maduración de tu alma, porque te conviertes en el ser único y definido que eres. La maldad no es una cualidad empírica que pueda ser vista en la realidad. Claro que sí. Hay personas que hacen el mal y personas que hacen el bien. Hay personas que empiezan las guerras y hay personas que intentan detener esas guerras. Hay personas que roban y personas que no. A lo que me refiero es que bien y mal son dos conceptos que hacen parte de un marco intelectual práctico que usamos los seres humanos para describir acciones constructivas o destructivas. Piensa en qué pasaba en el mundo antes de que los seres humanos llegáramos. Claro que sí, los animales se matan entre ellos, se comen entre ellos, pero ellos lo hacen por comer, por sobrevivir, por instinto. Ellos no están pensando en hacer el mal. Los animales no tienen opción. Nosotros sí tenemos opción. Vas a dejar de ver tus rasgos de tu personalidad como buenos o malos, sino como neutros. Todos los rasgos de tu personalidad cargan un potencial positivo y transformador para tu vida. Fue así como Carl Gustav Jung pasó de ser un niño genio a ser el portador de la respuesta de dónde viene la maldad del ser humano y a ser básicamente en extremo inteligente, una persona que llegó a un nivel de iluminación a la cual muy pocos han llegado. Bueno, eso creo yo, no es que conozca a todos los pensadores que han existido, pero sé que el trabajo de Jung ¿resuena? Me gusta mucho, porque él lo que hizo fue algo muy diferente a lo que hicieron muchas otras personas, como Freud, que él nos decía, así son las cosas porque yo soy inteligente, yo he investigado esto toda mi vida y entonces yo te digo que es así y no puedes refutarlo. Jung te dice, esta es la verdad para ti. Otra persona puede tener una verdad totalmente diferente y yo te doy esta serie de pasos para que tú mismo descubras cuál es la totalidad de tu verdad. Hasta la próxima y sigue conociéndote.